Sucedieron cosas en los negocios que por momentos parecían que iban a ser el fin de todo, ¿sabes? Me preguntaba si todo iba a terminar y si solo me iba a dedicar a hacer música. ¿En serio? ¿Pensabas que tu carrera había terminado? Sí, lo pensé. ¿En serio? En realidad lo pensé. Zooey Deschanel, además de ser música, escritora y emprendedora, ha actuado en películas destacadas como Casi Famosos. También participó en el clásico navideño Elle y la comedia 500 días juntos. Cuando era niña, eran crueles y se reían de mí. Es la misma sensación que siento cuando todos te miran. Eso me recordaba a mi niñez. Fue difícil y un poco duro. ¿En serio? No estaba preparada para eso. Las personas se acercaban corriendo, me rodeaban y esas cosas. Nadie te da una guía para eso. Cuando me suelto y no pienso, ¿les agradaré si hago eso? Cuando soy yo misma, tengo mucho éxito. ¿Cuál es el mayor desafío que has superado desde que comenzaste tu carrera? La cuestión es que muchas personas juzgan algo desde la distancia y piensan que soy exitosa, pero... Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestra invitada, la inspiradora Zooey Deschanel. Me alegro de verte. Igualmente. Estoy muy emocionado. En el pasado solíamos ser vecinos. Es verdad. Ya sabes que ambos nos criamos en los 90. Sí. Ambos nos comprometimos casi al mismo tiempo. Lo sé, es increíble. Felicidades por el compromiso. Gracias, igualmente. Muchas gracias. ¿Dónde se comprometieron, por cierto? Bueno, es interesante. Le dije a ella a principios del año pasado que para finales de año estaríamos comprometidos. Oh, buena razón. Porque eventualmente ella quería formar una familia y preguntó cuál era el plan para eso. Cierto. Entonces pensé en comprometernos para finales de año. Sí. Tengo un evento anual en vivo llamado The Summit of Greatness, y lo hice en Columbus, Ohio, nuestra ciudad natal. Lo hago todos los años. La entrevisté en el escenario frente a miles de personas. Te va a gustar lo que te voy a contar. Al final de nuestra entrevista, a la conclusión del evento, me levanté y les dije a todos que le aplaudieran a Marta. Todos estaban aplaudiendo al final de nuestra conversación, y estaba parado frente al público y dije, «Oh, espera un minuto. Olvidé hacer una pregunta que siempre quise hacerle a alguien en mi programa que nunca he preguntado en 10 años. Así que me giré hacia ella y le pregunté, ¿quieres casarte conmigo? Su familia y mi familia estaban presentes. Fue un gran momento. ¿Estaba sorprendida? ¿Tú sabías que te ibas a comprometer? No tenía ni idea, me sorprendió mucho. ¿Platicaron sobre el compromiso? Sí lo hablamos y en realidad sabía que en algún momento iba a suceder, pero habíamos estado juntos mucho tiempo, como 4 años, y no me lo esperaba para nada. Estábamos en una fascinante visita por el histórico castillo de Edimburgo. Era un castillo increíble, estábamos con los niños, y era una de esas actividades típicas que haces con los niños, como ir a un museo, y ellos andan conociendo el lugar. ¿Lo hicieron? Jonathan fue a otro cuarto a prepararse con un micrófono y de alguna forma mi hijo lo vio y estaba confundido. Se preguntó por qué tenía un micrófono. No sabía que era un micrófono, pero pensó que algo extraño estaba pasando. Pero ellos sostuvieron el letrero con la pregunta: Oh, vaya, qué hermoso. Sostuvieron el letrero. Sí. Fue una gran sorpresa, pero terminamos este recorrido del castillo y mi hijo me puso un sticker. De hecho, fue divertido porque temprano ese día Jonathan dijo que íbamos a ir al castillo y que tal vez nos podíamos encontrar a la familia real, así que me dijo que me vistiera bien. Así fue como me convenció de no usar algo informal. Me pareció un poco raro. Solo pensé que era extraño, porque pensé, ¿por qué estarían caminando por el castillo sin nada más que hacer? No era como un castillo donde viven las personas, era más bien como un museo. Eso me pareció raro. También dijo que estaba prohibido usar sombreros. Eran muchas reglas raras. Había un montón de reglas en el calendario. Él mencionó que sería mejor plancha mi ropa, e incluso se ofreció a hacerlo. Planchó mi falda por mí, y pensé que realmente quería que me viera bien. Tener las uñas bonitas. Sí. Es curioso, porque no me dijo explícitamente que hiciera eso. En un momento, mi mamá me preguntó, ¿necesitas que alguien te ayude con el cabello, maquillaje o algo así? Y él, muy diligente, me dijo que estaba bien así, lo cual fue una suerte ya que anteriormente había arreglado mis uñas y todo eso. Quizás sabía que las tenías arregladas.
Él lo sabía, de lo contrario pudo sugerirlo. Una semana antes le dije a mi prometida que deberíamos ir a arreglarnos las uñas. Le dije que yo recibiría un masaje en los pies, lo cual es algo inusual para mí, pero iría. Sí, tienes que pensar en todas estas cosas porque te toman fotos de las manos Exactamente. de primer plano. Ambos creciendo en los 90, tengo curiosidad. En realidad, no aprendí a crear relaciones saludables. Creciendo, no había tantas herramientas, información y libros sobre el amor, la vulnerabilidad y la intimidad. Sí, no había tanta información y tampoco era muy accesible, como ya sabes. Crecer en Ohio significaba que hablar sobre tus sentimientos no era opcional. Cuando creía y empecé a hacer trabajo de sanación y aprender de relaciones, vulnerabilidad e intimidad, me di cuenta de que necesitaba aprender mucho más sobre amor e intimidad. Hablando de esto, tengo curiosidad. ¿Tenías un buen conjunto de herramientas para estar en una gran relación, como expresar y recibir amor, o te fue difícil experimentar el amor? Tengo la fortuna de tener unos padres excepcionales e increíbles y mi hermana, sin duda alguna, es igualmente genial. Provengo de una familia de verdad estupenda, amorosa, y tuve la suerte de asistir a una escuela que era muy alentadora y comprensiva. Desde séptimo grado en adelante, en mi escuela, teníamos una especie de sesión grupal semanal de terapia. Se llama Programa Mysteries. En él, todo el mundo aprende a expresar sus sentimientos abiertamente, honestamente, y es genial. Pero aún con esa experiencia he aprendido mucho más siendo adulta, yendo a terapia. Todas esas experiencias y cosas las he encontrado extremadamente enriquecedoras para mi vida. Así que siempre estoy en constante aprendizaje y descubrimiento. Soy una persona muy proactiva que quiere constantemente mejorar en todos los aspectos. Siempre busco ser mejor. Siempre hay algo en lo que trabajar y así he sido siempre. Soy de las personas que quieren retroalimentación y las tomo en cuenta. Sí, incluso en la actuación y en todo, quiero estar siempre mejorando. Todo el tiempo busco ser mejor en todo. Sí, porque si solo me quedo en el medio, no vale la pena, quiero seguir adelante. Deseo mejorar en todo el tiempo. A veces escuchas el estereotipo de actores que no aceptan retroalimentación por sentirse muy criticados y no suficientemente buenos. Pero tú prefieres sumergirte y recibirla. Creo que es algo que tiene que hacerse. Creo que en parte es porque soy una persona muy directa y honesta, así que siempre diré lo que pienso. Si alguien insiste, quiero saber el por qué. Solo procederé de una manera específica y quiero saber la razón, pero responderé con la esperanza de que alguien, de una manera no grosera, me dé una explicación y juntos podamos llegar a un mejor entendimiento. Pienso que es como si efectivamente quisiera hacer el mejor trabajo posible y ese es siempre el objetivo. Si eres respetuoso, amable y dices cuando no estás de acuerdo con algo. Pero como actriz, es parte del trabajo tomar dirección. Tienes que hacerlo. Si no puedes confiar en tu director, estás en problemas. ¡Guau! A veces tienes que oponerte o resistir porque no entiendes. O a veces piensas que quizás tienen una idea equivocada y tú lo harías mejor, haciendo algo diferente. Siempre pienso que, como actriz, es trabajo del actor conocer al personaje mejor que nadie. Más que el director o productor. Porque tienen muchas cosas en las que reflexionar profundamente. El productor está constantemente pensando en muchísimas cosas fuera de la producción. El director piensa en todo en general. Sin duda, ambos tendrán siempre muchas ideas. Es algo más de ver el panorama general. El director ve el panorama general, mientras que los actores están más enfocados en los detalles específicos. Correcto. Y cada trabajo, prácticamente aparte de director y productor en un set de filmación, es muy detallado. Muchas personas hacen un trabajo muy detallado, pero como actriz, solo estás haciendo un trabajo muy minucioso en tu personaje. Así que si piensas que algo no está bien, tienes que decirlo. Pero también debes ser capaz de seguir instrucciones. Es importante ser bastante flexible. Eso es interesante. ¿Te interesa mucho mejorar? Oh, siempre sí. ¿Cuál es el mayor desafío que has superado desde que comenzaste tu carrera? Oh, desde que empezó. Hay muchas veces en las que piensas,
La cosa es que muchas personas ven las cosas de lejos y dicen, oh, eres tan exitosa, pero tienes momentos de gran éxito y hay otros en los que ese éxito disminuye significativamente, especialmente desde que comencé a hacer películas. Puedes participar en grandes películas, se hace publicidad extravagante en todos lados, todos escuchan de ti y recibes mucha atención, muchas ofertas, obtienes muchos elogios. Las personas se acercan a ti. Eso es lo que consigues. Luego sucede algo curioso. Cuando esa publicidad se agota, se va y las personas dejan de ver, entonces esas cosas refluyen bastante y lo sientes profundamente. ¿Cómo se siente? Tal vez te dieron atención completamente por 3 o 4 meses y luego recibes silencio por 1 año o 6 meses. Para mí, personalmente, es de verdad bueno tener pausas. Es agotador si estás siendo constantemente reconocido. Como Taylor Swift, por ejemplo, ella no puede salir a la calle todos los días. Eso resulta ser desafiante, el hecho de que no puedas salir. A veces solo quieres salir y ser una persona normal, ir al supermercado y que las personas te estén mirando todo el tiempo. Creo que es bueno tener algunos descansos, pero definitivamente pienso que, con suerte, como actor, si tienes una carrera larga, puedes pasar por fases de tu vida en las que encajarás en distintas categorías como actor, interpretarás diferentes papeles, por lo que habrá transiciones incómodas entre ellas. ¿De verdad? Sí, lo creo. ¿Cuál ha sido la transición más difícil en tu carrera? No sé si definitivamente diría algo así. Sinceramente lo pensé mucho. Ni siquiera era como... Hubo ciertas cosas que pasaron en el negocio que, tal vez por un corto periodo de tiempo, se sintieron como si fueran a ser el fin, ¿sabes? Porque además de todo eso, también hago música. Y hubo un tiempo donde recuerdo perfectamente que estuve haciendo películas independientes durante todos mis 20s y tuve éxito en eso. Luego hice algunas comedias más grandes y cosas así. Y de repente, hacia el final de mis 20s, varios estudios de cine redujeron drásticamente su cantidad de proyectos en desarrollo. Entonces dejaron de producir ese tipo de películas de comedia que solían hacer con frecuencia y recortaron las partes del estudio que se encargaban de las producciones más pequeñas. Las cosas en las que trabajas. Sí, lo cortaron. Luego solo hacían películas de superhéroes. Y eso está bien. Me gustan las películas de superhéroes, pero no es lo único que me gusta y no es el tipo de cosas que hago. Entonces pensé, ¿es este el fin? ¿Voy a hacer solo música? ¿Creías que tu carrera se había acabado? Sí, lo creí. ¿En serio? Sí, lo pensé. En realidad lo pensé. Estuve de gira por 1 año entero sin parar. No estaba trabajando en nada. Sí, solo estuve de gira y luego apareció New Girl. Me acuerdo de recibir ese guión y no había pensado en ello para entonces. Es gracioso porque ahora simplemente pensamos en la televisión y el cine como lo mismo. Creemos que todas las estrellas de cine hacen televisión. En aquel entonces, las personas que hacían películas no hacían el cambio para hacer televisión. Se consideraba algo raro. Había como una línea divisoria. ¿Y por qué harías una serie de televisión? Tal vez en ocasiones para no arruinar la carrera. Sí. Y tal vez una serie de HBO. Algunos hacían algo en Showtime o algo así. Pero hacer una serie de televisión en una cadena grande era algo que no se hacía. ¡Wow! Y recuerdo haber pensado que eso era completamente absurdo. ¿Por qué sería así? Un poco de rebeldía dentro de mí pensaba que eso es ridículo. ¿Por qué dejaría que eso me definiera? Si el material es bueno y confío en la creadora del show, lo cual hice, es increíblemente talentosa. Y sé quiénes están involucrados, como Jake Kasdan, quien dirigió exitosamente el piloto y que conozco desde siempre. Y es extraordinariamente talentoso. Si conozco a todas estas personas, sé que hacen trabajo de calidad y están haciendo algo en lo que quiero trabajar. ¿Por qué me importaría? Obviamente, hacer una serie de televisión es un poco como casarse. Es algo en lo que podrías estar por mucho tiempo. Pero sí, recuerdo haber pensado que no iba a escuchar esa vieja y estúpida idea de que los actores de cine no deberían hacer televisión. Simplemente lo hice y valió la pena. Luego todos los actores de cine que conocía se acercaban diciendo que querían hacer una serie de televisión.
Recuerdo que personas muy famosas me decían eso. ¿En serio? Sí, decían que querían hacer televisión. Y me sentí bastante bien y aliviada por el hecho de que había hecho algo que daba un poco de miedo, pero finalmente valió la pena. Por eso creo que tienes que ir hacia donde está el material, como actor. Cualquier persona que sea creativa, no pienses tanto en el medio, porque ¿a quién le importa qué es? Ya sea una obra de teatro, algo como un programa de televisión de comedia, un podcast polémico, una serie web nueva, una película sorprendente, una pequeña producción independiente interesante. Si el material es bueno y cautivador, eso debería ser siempre lo más importante. ¿Qué te hace decidir en qué quieres trabajar? ¿Harías una serie web si el material fuera increíble? Tendría que ser absolutamente y verdaderamente increíble. No, la verdad, yo simplemente voy donde esté el material. Es el contenido y con quién tengo la oportunidad de trabajar. Sí. Porque obviamente también he leído muchos guiones y no los entiendo. Luego resulta ser genial porque el director sabe exactamente cómo hacerlo perfecto. Interesante. Sí. ¿Alguna vez leíste un guión y no te gustó, pero luego terminó siendo un gran éxito? Sí, muchos, absolutamente. Bueno, porque a veces es como que lo no entiendo porque no es para mí. Hay veces que tienes que saber en qué eres excelente. Eso también es importante. Siempre quiero saber que voy a aportar valor a algún lugar. Si no lo entiendo, absolutamente no voy a proveer valor. Estaré a ciegas, pero habrá momentos en que he leído algo y no lo entiendo. Luego veo a una actriz que lo hace increíble y pienso, ella sabía cómo hacerlo. Es por quienes son y su enfoque y ha pasado muchas veces. ¿Cómo aprendiste a manejar el rechazo o a no obtener el papel? Al ver tu lista de trabajos, parece que has conseguido todo a lo que has audicionado. Así se ve. Has trabajado mucho y logrado muchos éxitos. Sé que en Los Ángeles habrás pasado por muchas rondas de audiciones, especialmente al principio de tu carrera donde simplemente audicionabas y no lo conseguiste. Oh, sí. ¿Cómo aprendiste a manejar y a atravesar el proceso de rechazo? Sí, fue difícil al principio y me alegra haberlo hecho. Comencé en la secundaria y se sentía como algo extra. Era mi deseo, aunque no pensaba que debía triunfar a los 16 años. Más bien esperaba ser exitosa para los 25, pero no era una necesidad. No esperabas tener éxito como adolescente. No lo esperaba siendo adolescente. Así intuía que era una actividad extra, pero era muy importante para mí y tomaba el rechazo muy personal. Soy emocional. Recuerdo haber llorado y a veces te encariñas demasiado con algo. Lo deseas con intensidad. Practicándolo. Sí. Pero luego, después de mucho tiempo de reflexionar, me di cuenta que te haces de piel más gruesa y simplemente empiezas a pensar que si no te dan un papel, quizás yo no era la persona más adecuada para eso. Como estábamos hablando. Si no consigues un papel, no es un insulto para ti. No es como si pensaran que eres malo en lo que haces. Lo mejor que me pasó ahora que estamos hablando de todo esto fue que recuerdo claramente la primera vez que participé del otro lado del casting. Era un cambio. Ya había sido elegida en algo importante y querían que entrara a leer con todos los tipos que se presentaban para un programa de televisión o era una película. Sí. Ya tenías seguro el papel. Querían que probaras con otros. Exactamente. Querían verme leer con un grupo de chicos que venían a audicionar para interpretar a mi novio, ver la química y cómo eran ellos. Recuerdo que el chico que era en realidad el mejor actor, increíblemente talentoso, simplemente no era el indicado para el papel. Interesante. Y había otro tipo que tenía habilidades más limitadas, pero era el personaje perfecto para el papel, y fue quien finalmente lo obtuvo. Pero deseaba hacer algo. Nunca le dije al actor que no fue elegido porque nunca lo volví a ver después, pero él era verdaderamente increíble. Es alguien de quien piensas, Dios mío, qué actor tan prodigioso. Simplemente absorbía todo de una manera que admiro mucho. ¡Guau! Pero no se trata únicamente de ti. No es sobre solo tus habilidades. Se trata de una personalidad completa y coherente. Hay ciertos papeles que no voy a interpretar porque no represento eso ante las personas. Hay ciertas cosas en las que sencillamente no encajas en ese papel en particular y eso es todo.
pero siento que muchas personas se toman las cosas muy personal cuando su proyecto no funciona o lanzan un libro y las personas no lo compran o lo que sea. Es difícil. ¿Cuándo aprendiste a no tomar las cosas personal y a entender que no es acerca de ti o tu talento? Se necesita otra interpretación del personaje y no eres la opción idónea. ¿A qué edad lo comprendiste? Estaba en mis 20s. ¿En serio? Me llevó un tiempo porque comencé cuando era muy joven, pero sí, definitivamente estaba en mis 20s y todavía las cosas siguen conectándose. A medida que envejezco, me afectan menos, pero de vez en cuando me sorprendo por algo que me lastima y digo, vaya, eso dolió. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Cuándo tuviste esa experiencia por última vez? Supongo que ahora simplemente dicen que te quieren para un papel y probablemente no debas audicionar. Una audición de lectura rápida. Sí. Te dicen, si lo deseas, conseguiste el papel. No se trata tanto de esas cosas. Ni siquiera puedo pensar claramente, pero todavía me sorprende enormemente. No puedo pensar en algo específicamente. No son las mismas cosas, porque no es como continuar leyendo un guión y luego poner todo mi corazón en una audición y después practicar simplemente por practicar. Sí. Pero sinceramente no creo que ese esfuerzo se desperdicie nunca, porque incluso si trabajas muy duro en algo y pones toda esa intensa energía en un personaje, terminas utilizando eso más tarde en otro personaje. Siempre pienso que trabajas muy duro en algo. Las personas recuerdan cuando te esfuerzas, así que no desaparece. Es como cuando haces un excelente trabajo. Las personas ciertamente lo recuerdan. Quizás en 3 años. Puede que digas, ¿sabes qué? Ella no era la indicada exactamente para ese papel particular, pero en realidad nos gustó mucho y puso mucho más esfuerzo en eso de lo esperado. Es algo que se valora muchísimo. Y sé por experiencia propia que hay veces en las que aún así me reúno con directores, productores y otras cosas relevantes. Sin embargo, cuando tomo el tiempo para de verdad estudiar sus proyectos anteriores o analizar el guión detalladamente que están haciendo, valió absolutamente la pena. Si no hago el trabajo, no doy una buena impresión. Así que todas esas cosas siguen siendo autónomas. Los actores deben prepararse y presentarse. Sí. ¿Cuál es el papel que has desempeñado o el proyecto en el que has trabajado que más te enseñó sobre ti misma? Quizás fue algo conocido o quizás fue algo pequeño que en realidad nadie vio. Pero, ¿cuál es el papel que has desempeñado en tu carrera que más te enseñó sobre ti? Supongo que lo más destacado para mí fue tener la oportunidad de hacer New Girl, porque de verdad duró mucho tiempo. Fueron más de 7 temporadas y en términos de tiempo, eso representaba alrededor de 8 años de mi vida. Antes de eso, yo iba de película en película. En el cine se muestra menos de ti mismo en una película y hasta cierto punto es muy probable que desempeñara menos papeles protagónicos, optando más bien por roles secundarios importantes. Y estás en este proceso constante en el que estás eligiendo y decidiendo cuál parte de la información mostrar. Entiendo que eso es algo extremadamente importante en términos de cómo se cuenta efectivamente la historia. Claro. Pero cuando estás contando una historia muy expansiva en su naturaleza y es muy extensa, larga, tienes un número limitado de personajes principales y muestras mucho más de ti mismo que de costumbre. Además, antes de encontrarme en esa situación, tampoco era conocida por hacer ese tipo de comedia un poco más amplia que lo usual. No lo hacía habitualmente y sabía perfectamente que era algo nuevo que podía probar y hacer. Eso fue exactamente como cuando leí ese guión. Pensé intensamente, sabía que no lo había hecho antes, pero estaba segura que podía dominarlo. Me sentía extremadamente segura. Sé que puedo hacer esto y que nadie me considera así aún. Es notable que mi primera vez, cuando era joven, al principio de mi carrera, recuerdo que iba a audiciones, hacía películas, me seleccionaban en muchos de roles sarcásticos con expresión seria e interpretaba, por ejemplo, a novias y cosas por el estilo. Y era simplemente diferente. Sin duda, era distinto a muchas de las cosas que había hecho anteriormente. ¡Wow! Así que fue divertido. Es agradable cuando sientes que no has hecho algo, pero sabes que puedes hacerlo perfectamente y de una manera correcta si lo intentas. En realidad me enseñó mucho tener confianza en las cosas,
donde sé que puedo aportar valor. ¡Wow! 8 años de tu vida. Un proyecto de largo plazo. ¿Cuáles fueron las 3 lecciones más importantes que descubriste sobre ti misma en esos 8 años, ya sea en tu vida personal o carrera? Que tienes que dormir lo suficiente. Dormir. El sueño es importante. Tu salud. Sí, definitivamente creo que estábamos trabajando duro durante nuestras primeras 3 temporadas. No estaba descansando lo suficiente. Simplemente trabajábamos interminables horas y pasábamos demasiado tiempo en el set de grabación. Y en medio de todo ese caos, empecé a montar a caballo. Me fascinaba y relajaba pasar el tiempo al aire libre con los animales. También empezaba a tomar muchas vitaminas para ayudar con mi sistema inmunológico, asegurándome de no enfermarme. Afortunadamente, nunca me enfermé. Nadie podía creerlo, pero fue porque empecé a cuidarme. ¿De verdad? ¿Empezaste a sentirte cansada o agotada de tanto grabar? Muy exhausta, estábamos muy cansados. Dios. 16 horas al día. Sin parar todo el tiempo, sí. ¿En serio? ¿Grabar una temporada duraba unos 3 o 4 meses? 8 meses. ¿8 meses? Sí, ¡Guau! sí. ¡Qué intenso! Fue intenso, sí. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros de reparto al actuar y nuestro equipo que con nuestras familias. Vaya. Sí. Bueno, esa es una lección. ¿Qué más se aprendiste durante ese tiempo? Tuve a mis 2 hijos mientras estaba en el programa. ¿Cómo fue ser madre y al mismo tiempo la estrella de un programa? ¿Es como 2 trabajos muy demandantes? ¿Cómo lo pasaste? Sí. Ser mamá y ser la estrella de un programa es difícil. Mi hermana estaba en el mismo set de grabación que yo, haciendo su programa. ¡Guau! Ella tuvo a su bebé más pequeño aproximadamente en la misma época en que yo tuve al mío mayor, así que son casi de la misma edad. Pocos meses de diferencia. Están juntos. Sí, es verdaderamente importante estar juntos. Fue extremadamente agradable porque ella es un gran modelo a seguir. Es, sin duda, una trabajadora incansable. Es una buena y dedicada madre. Me brindó una valiosa orientación. Definitivamente no soy de las que piden ayuda a menudo, pero recibir sabios consejos de las personas en realidad puede ser muy útil en la vida. Eso es hermoso. ¿También está todo el tiempo grabando? Más o menos, casi todo el tiempo. Creo que la última temporada de mi programa, ella ya había terminado porque su programa duró como 11 temporadas. Está recibiendo comisiones. Sí, los dramas tienden a durar más tiempo y tomar mucho esfuerzo. Vaya. ¿Cómo fue exactamente crecer con una hermana mayor que también estaba activa en la industria, siendo madres en la misma industria? ¿Qué te enseñó ella que te ayudó en tu carrera? Bueno, efectivamente empecé antes que ella, aunque ella es mayor que yo. Ella quería hacerlo al mismo tiempo, pero ella fue a la escuela de teatro en Boston y yo estaba en Los Ángeles, en la secundaria, y tenía muchas ganas de luchar por lo que quería y estaba determinada. Así que empecé a hacer audiciones cuando tenía como 16 años. Pero ¡wow! Ella estaba en la universidad y no estaba enfocada en esto, sino en sus estudios. Ella estaba estudiando actuación o teatro y actuación. Ella no intentaba conseguir papeles. No, yo estaba tratando de conseguir papeles desde la preparatoria. No sé, ahora me parece loco pensar que mi mamá aceptó eso porque desde que era pequeña pensaba que tenía que hacerlo y aceptó. Mis padres hicieron un trato conmigo porque decían que conocían a muchos actores infantiles y no les iba bien. Me dijeron que debía tener un temperamento especial, el cual dijeron que yo no tenía. Había actores infantiles que eran muy buenos. Dijeron que lo debía intentar una y otra vez. Y es una habilidad diferente a ser como un actor adulto, ¿sabes? Así que aceptaron una vez que pudiera manejar por mi cuenta a las audiciones. Bueno, entiendo. Iba a poder conseguir un agente. Básicamente, cuando solo tenía alrededor de 16 años, fue cuando empecé. En ese momento aún vivía con mis padres. Mi mamá es actriz, mi papá es director de fotografía. Así que tuve en realidad mucha... De verdad no puedo enfatizar lo suficiente cuánta ayuda creativa invaluable tenía de mi núcleo familiar, porque todos ellos están en eso. Es curioso, porque las personas van a pensar que es nepotismo, pero no,
Mi papá es simplemente un director de fotografía. Nadie consigue trabajos solamente porque su papá es eso. Definitivamente no. Pero mi papá tiene una gran mente creativa y es tan talentoso. Es increíble. Sabe literalmente todo sobre cine. Mi mamá, por otro lado, es una gran actriz y siempre es muy alentadora. Y así, de esta manera, mi mamá me entrenaba cuando no tenía un entrenador de actuación. Ella siempre me ayudaba a leer guiones. Era tan increíblemente solidaria. Con mi papá tenía grandes e interesantes discusiones sobre cine y dirección de películas. Ambos me ayudaban mucho. Mi papá también leía guiones conmigo. Me daba excelentes y constructivas direcciones. Tener una hermana que es una actriz automáticamente te hace tener una sociedad. Cuánto nos ayudan nuestras comunidades, ya sea nuestra familia inmediata o nuestro respaldo, nuestras familias de apoyo. Eso es tan importante para seguir adelante, porque este es un negocio desafiante. Es muy fácil querer simplemente dejarlo, pero debes resistir y no irte. Tienes que seguir adelante porque puedes tener largos periodos de tiempo. Recuerdo que dejé la universidad para hacer la película Casi Famosos. Era mi primer año de universidad y básicamente se suponía que solo debía volver a casa, hacer la película y luego regresar. Después, tomé la extraña decisión de enviar todas mis cosas a casa desde Chicago. Iba a Northwestern, simplemente quise enviar todas mis cosas a casa, así que envié todas mis cosas. Hice esa película y luego no conseguí trabajo durante un año. Estaba pensando qué hacer, porque se puede tener un año en el que no trabajas, o incluso como el año pasado todos estuvimos en huelga. Podrías tener un año terrible en el que no trabajas por la pandemia o por cualquier otra cosa y simplemente tienes que aferrarte porque es algo que te gusta lo suficiente. Simplemente hay que tener esperanza para el próximo año y seguir haciéndolo. ¿Has pensado alguna vez que puede que no te vuelvan a contratar? Sí, después de tener hijos. Sí, pero tenías tu propio programa y te iba muy bien. Los ratings eran buenos. Todavía existían esos sentimientos. Sí. No es que no pudiera conseguir otro papel, pero sí se siente de cierta forma que no es solo acerca de los niños, pero también cuando estás en un programa que todos conocen durante mucho tiempo y eso es por lo que la mayoría de las personas te recuerdan y luego de repente desaparece. Es verdaderamente difícil conseguir otro papel. A veces es porque las personas te ven de esa manera. Especialmente yo en particular, mis gestos, mi personalidad y quién soy estaban muy asociados con esa marca reconocible. Y sí, siempre da un poco de nervios porque te preguntas, ¿quién soy ahora? Hay un cortometraje impresionante de Jonathan Demme con Susan Sarandon y Christopher Walken titulado Who Am I This Time? Siempre me gustó mucho el título. Resuena frecuentemente en mi cabeza. Porque, ¿quién soy yo esta vez? Pero, sinceramente, da miedo pensar que un personaje ahora está detrás de mí. No puedo ser ese personaje de nuevo. Tengo que encontrar nuevos personajes. Pero, ¿quién soy ahora? Después de que terminó New Girl, ¿fue un tiempo desafiante para ti? Sí, es difícil. Además, esa era mi familia. Se veían todos los días durante 8 años. Por 8 años. Y luego todos se separan. Sí. Y teníamos chistes internos, nos hacíamos reír todos los días y teníamos una muy buena relación. Eso es lo que me hace falta. Es un poco raro pasar de eso a solamente verlos algunas veces. Pero no es como si nunca más fuéramos a tener la oportunidad de ver a todas esas personas todos los días. Es como graduarse de la secundaria y seguir adelante. Sí, estás con tu familia todos los días, luego de repente un día ya no. Avanzan distintas relaciones, empleos y oportunidades. Sí. Y aunque regreses y estés mucho con tu familia, tus amigos del colegio, todos se dispersan por el país. Es una transición enorme. Es mucho tiempo para pasar con las personas. Años. Es más largo que la secundaria. Es interesante. Solía entrenar con uno de tus compañeros de reparto, Max. Ah, qué bien. Sí, a él le encanta entrenar CrossFit. CrossFit. Sí, estaba en clases de CrossFit con él cuando me mudé a Los Ángeles. Eso fue cuando el programa estaba en su punto más famoso o en las primeras temporadas, y sabía quién era, siempre compitiendo el uno con el otro. Tras una clase, charlando, dijimos, «Hey, ¿quieres un licuado y hablar?» Ni siquiera conocía su historia, pero le pregunté, «¿Cuánto tiempo llevas aquí?»
Me dijo que había estado en Los Ángeles por mucho tiempo y esencialmente 10 años trabajando muy duro, y sentía que no lo iba a lograr. Dijo que conseguía algunos trabajos para mantenerse en la industria. Correcto. Hasta que llegó New Girl, Sí, trabajó muy duro, Max. décadas antes de tener una oportunidad. Sí, todos sabían que era muy talentoso, pero simplemente no había tenido la oportunidad adecuada para él. Estábamos hablando antes de eso. Hay veces que eres genial, pero no eres el adecuado para una parte. Él simplemente no había tenido esa oportunidad. Él era perfecto como Schmidt. Era perfecto para eso. Sí, probablemente fue el casting más fácil que hicimos. ¿En serio? Sí, él y Jake Johnson fueron los primeros, aparte de mí, en ser elegidos. Hice pruebas con todos, prácticamente todos los que vinieron por segunda vez. Tan pronto como me eligieron, pedí participar para ver cómo se llevan conmigo, cómo nos complementábamos, no solo cómo eran generalmente. También quería estar presente para hacer sentir cómodas a las personas, porque sé lo difícil que es cuando entras a una sala desconocida. Puede ser muy intimidante y yo estaba pensando en ser la persona que dice que está bien divertirse. Así que simplemente quería estar allí para hacer que todos se sintieran más cómodos. ¿Cómo evaluaste a esos dos chicos? ¿Supiste de inmediato que tenían que ser ellos? Sí, era bastante obvio con Max y también con Jake. Ambos eran opciones bastante obvias en todo sentido. Max tenía ese elemento. Nuevamente, creo que desde el inicio. Pasó algo similar con Jake. Había estado esforzándose intensamente por un largo tiempo y aún así no había conseguido algo. Pero, ¿sabes qué? Max simplemente era Schmidt e interpretó esa parte con todo su esfuerzo. Jake actuó brillantemente. Muchas personas audicionaron para el personaje de Nick. Leí algunas partes con casi todos y tenían potencial. No había malos actores con quienes leí. Todos eran geniales porque habían sido llamados de nuevo. Pero Jake tenía una habilidad que lo hacía todo sentir natural. Real. No era como si él estuviera simulándolo, como si estuviera simulando las bromas. Actuaba como si en realidad fuera el personaje. Lo estaba haciendo. Sí, lo cual es la diferencia para mí entre algo que en realidad lo veo que tiene éxito y algo que no está mal. Bien. Era un buen trabajo. Entendió al personaje de tal manera que éste parecía increíblemente real. Hablábamos justo antes de empezar el programa sobre ser originales y apoyarnos en nuestra singularidad. Sí, También mencionaste, y has hablado de esto antes, sobre crecer con TDAH y sentirte no aceptada en ciertos momentos o sentirte reprimida, o como si las personas necesitaran encasillarte. Crecí siendo disléxico y hoy en día todavía lucho con la lectura y la escritura. Y estabas diciendo antes que si puedes aprender a ser original con la dificultad que tienes o el desafío que enfrentas, eso puede convertirse en una hermosa ventaja para ti más adelante en la vida. ¿Cómo aprendiste a ser original con tus dones o desafíos únicos y no permitir que te detuvieran, sino que te permitan florecer? sí. Creo que el gran viaje de mis años escolares fue aprender a ser yo misma. Siempre me consideré una persona bastante normal, pero luego escuché a los demás decir lo contrario. Mi interpretación es que ser mi yo auténtica, pero aún así prosperar dentro de un sistema riguroso, fue el recorrido único de mis años de escolaridad. Cuando era bastante joven, mi gran desafío fue comprender que, de nuevo, soy una persona muy directa y auténtica. De niña, no sabía que en general se supone que los niños deben estar callados y observar. Y yo simplemente decía, no me gusta eso, igual que una pequeña niña inocente sin tener alguna previa idea. Es así exactamente como me sentía, sin saber en aquel entonces que no se suponía que debías expresar eso tan abiertamente. No estoy completamente segura de cómo eso emergió exactamente en mi personalidad peculiar, pero es un reflejo de cómo soy. No temía decir algo a un maestro. Ahora no parece la mejor idea, claro, pero aprender a manejar el sistema es una parte integral de ser un buen estudiante. Para cuando me gradué de la secundaria, o mejor dicho, cuando finalmente se revisaron y tomaron en cuenta nuestros registros académicos, resultó que era la mejor estudiante.
¿En serio? Es bastante gracioso porque pasé de ser vista como una pequeña inadaptada, una niña rebelde, que estaba, por decirlo así, en la oficina del director todos los días durante la primaria. Me diagnosticaron con TDAH en un momento cuando muy pocas niñas lo tenían, porque yo no era locamente hiperactiva. Simplemente siempre estaba distraída, era muy desatenta, extremadamente. Hablaba constantemente con mis compañeros de clase, estaba siempre charlando en mi escritorio, hacía bromas en voz alta, poseo una voz muy fuerte. Sí, hacía todo tipo de cosas que no debes hacer. Claro, pero para 8º grado pensé, quiero ser una buena estudiante, prosperar en este sistema. ¿Cómo lograrlo? Y luego comencé a buscar respuestas y recuerdo que mi mamá decía, bueno, tal vez solo escucha y no hables mucho. Ese fue un buen consejo. Me dijo que si quería tener más amigos, preguntara a las personas sobre ellos mismos. No solo hablar solo de mí. Esas cosas que no sabía naturalmente, eran cosas que tenía que aprender. Sé que soy algo extrovertida naturalmente, pero no tenía todas las habilidades sociales automáticamente. Así que había muchas cosas que aprendí y me ayudaron a prosperar. Y quería ser una buena estudiante, así que de verdad pasé casi todo mi tiempo estudiando. ¡Guau! Sí, quería ser una buena estudiante. Sé que algunas personas lo hacen naturalmente y pueden lograrlo sin problemas, pero yo debía aprender. Tenía que estudiar y trabajar duro. Buscar qué era importante para mí. El teatro y la academia eran importantes, entonces me concentré en esas cosas, sabiendo que no podía hacer todo eso, y también ir a fiestas y tener una vida social loca. Me di cuenta de que al enfocarme en esas cosas, porque eso era lo importante para mí, pude lograrlo porque de verdad me concentré totalmente en ello. Al final de la secundaria me gradué con honores. Genial. Sí, logré una puntuación alta en mis exámenes, todo eso. Pero fue porque estudié y trabajé duro, no por ser dotada naturalmente, como muchos quieren hacer creer. Hay quienes lo son, pero ese no era mi caso. Tuve que esforzarme mucho. ¡Guau! Sí, me di cuenta de lo gratificante que era esforzarme para hacer algo. Eso probablemente te preparó para el éxito en tu carrera, ya que te estabas preparando para todos los papeles. Eso es precisamente lo que trato de inculcarles siempre a mis hijos. Te estaba diciendo antes que mi hija participó recientemente en una obra de teatro. Le dije que teníamos que repasar sus líneas todos los días. Y hubo un día que dijo que no quería. Entonces le dije que tal vez no quería ese papel. Me dijo rápidamente que sí quería. Creo que si les inculco algo es eso. Que trabajar duro no es una carga, es un privilegio. Si tienes la inspiración para trabajar duro, eso significa que realmente te gusta algo. Estaba hablando con la doctora Becky, que es una gran experta en crianza de hijos. ¿Conoces a doctora Becky? Sí, estuvo en el programa la semana pasada y decía que un gran reto de la crianza hoy es la falta de esfuerzo en los jóvenes. Es como si los padres intentaran proteger demasiado a los hijos, facilitándoles las cosas para que se quejen menos o tengan menos berrinches y sean felices todo el tiempo. Correcto. Y ella comentaba cómo esa es una de las mayores dificultades para que los niños desarrollen un carácter fuerte, gran confianza personal al enfrentarse a la adversidad y hacerlos pasar por más adversidades. Parece que eso es algo que te gusta hacer, inculcarles trabajo duro y disciplina. ¿Por qué crees que muchos padres hoy en día luchan con eso? Es gracioso que hables de disciplina y me ponga a pensar. No en la cuestión, sino en lo difícil. La palabra correcta es disciplina. Muchas veces creo que las personas la asocian erróneamente con cosas equivocadas o negativas. En realidad, disciplina significa enseñanza, educación. Eso es correcto. Pero las personas piensan en la disciplina y automáticamente lo asocian con algo duro o un castigo. Y no es así. Se trata de sentirse inspirado para hacer algo y de tener una práctica constante donde nos comprometemos a hacer algo todos los días, incluso si no es lo más divertido, pero nos tomamos 20 minutos para ello, incluso 5 minutos, reservando conscientemente ese tiempo para dedicar a algo. Creo firmemente que se trata más de esas prácticas y de no evitar nunca las dificultades.
No todo va a ser fácil siempre. Puedo decirles sinceramente que todos tenemos nuestros desafíos y que esos desafíos nos hacen ser quienes somos. Las cosas más difíciles por las que pasé definitivamente me ayudaron muchísimo. ¿En serio? Oh, sí, Dios mío. En tu opinión, ¿cuál fue uno de los desafíos más grandes que superaste y que más te sirvió en la vida? Sí, es bastante gracioso porque lo dije hace mucho tiempo atrás y a veces las personas se burlan de ti cuando dices que muchas personas fueron muy malas contigo. Séptimo grado fue muy difícil para mí. Sé que eso le sucede a casi todo el mundo. Y no estoy diciendo que soy una víctima especial. No lo soy. Solo lo digo porque en ese preciso momento en verdad me dolía mucho. Me enojaba. Pero a pesar de todo, la razón principal por la que decido platicar esta historia no es para decir que soy una víctima, es solo para expresar que, incluso de las cosas más dolorosas que me sucedieron, he podido aprender muchísimo. Por ejemplo, aprendí a reírme incluso de experiencias así, a tener un cierto sentido del humor hacia las cosas, a ganar perspectiva y a la vez poder pensar que si algo se encuentra mal ahora, hay que pensar en cómo será el futuro la próxima semana. Tal vez todo esté notablemente mejor la próxima semana. ¿Tenías esa perspectiva en aquel entonces? Bueno, empecé a aprenderlo gradualmente. Fue poco a poco, iba captando pequeñas partes esenciales. Tengo esa filosofía de vida, pero fue a lo largo de los años que uno va desarrollando ese conocimiento y profundizando. El séptimo año fue verdaderamente horrible, pero el octavo fue significativamente mejor. Debo admitir que fue en parte porque invertí mucho tiempo y esfuerzo personal en ello y no quería que el resultado fuera tan malo. Finalmente me di cuenta, creo que lo más importante y probablemente es a lo que estás haciendo alusión sobre la doctora Becky, es el hecho de que cuando no es el padre quien entra directamente al rescate de alguien, sino cuando un padre prudentemente le ofrece consejos a su hijo, diciéndole, bueno, si yo fuera tú, haría esto. Y después de eso, el niño toma una decisión, lo resuelve por su cuenta y reflexiona. Eso en realidad fue de gran ayuda. Y se sienten empoderados para superar algo por sí mismos. Eso te da confianza y ayuda a su autoestima. Todas esas cosas son positivas. Sí, has aprendido. Hay personas que ven y escuchan, empresarios exitosos lanzando negocios, individuos muy impulsados que también buscan mejorarse. Sí, Muchas mujeres ven y escuchan que quieren emprender y tener éxito en sus carreras. También desean ser madres. A veces dudan cómo lograrlo, cómo ser exitosas, competitivas en su carrera y a la vez criar hijos buenos. Estar presentes para ser madres excelentes sin sentir culpabilidad si persiguen sus sueños. Hay que enseñar con el ejemplo a vivir sus propios sueños. exacto. Pero tal vez no siempre puedan estar presentes para los hijos o haya momentos en los que no puedas hacerlo. ¿Cómo aprendiste a manejar eso cuando tu carrera estaba en su punto más alto durante esos 8 años y no sentir culpa de madre, pero al mismo tiempo estar dispuesta a perseguir tu sueño? Es como bailar. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, cuando estaba trabajando en New Girl, llevaba a mis hijos conmigo casi todos los días al lugar de trabajo y ellos tenían su propia área de juegos y esas cosas. Así que eso fue de mucha ayuda para mí. Sentí que tenía mucha ayuda. Mi hermana lo había hecho de manera similar antes, así que lo vi. Y recuerdo haberle preguntado insistentemente a mis agentes si podían ponerme en contacto con otras actrices experimentadas que habían hecho eso, ¿sabes? Eso me fue de gran ayuda para poder tener ese tipo de ejemplo útil y consejos. Nuevamente, no creo que nuestro mundo esté necesariamente preparado para las madres trabajadoras, desafortunadamente. Tienes que luchar un poco por ello. Sí, definitivamente. Tienes que establecer tus límites claramente, entender lo que es verdaderamente importante para tus hijos y mantenerte firme en ello. Si para ellos es importante que asistas a sus eventos deportivos, a sus obras escolares, a sus reuniones de amigos o lo que sea, debes intentar hacerlo tanto como puedas. Si alguna vez no puedes asistir debido a compromisos laborales, está bien. La forma en que trabajo significa que a veces tengo que irme por un cierto periodo de tiempo o estar muy ocupada. Y no siempre tengo el control total sobre mi horario de trabajo, pero por eso, cuando finalmente estoy en casa, hago un punto para llevarlos a la escuela personalmente.
Los recojo de la escuela. Los llevo a sus clases de danza, a sus clases de teatro, a todas las cosas que hacen y asisto a sus obras. También voy a las reuniones en la escuela, entonces trato de estar presente todo el tiempo. ¡Guau! Lo intento, porque mi trabajo es concentrado, ¿sabes? Tengo periodos de tiempo donde no puedo estar tan presente, así que intento estar presente tanto como sea posible cuando puedo. No te puedo decir cuántas veces, si le preguntas a mis gerentes, agentes o publicistas cuando me llaman, estoy en el coche, mis hijos están en la parte trasera. Porque así es, estoy ahí todo el tiempo. Lo que en realidad quería hacer para celebrar mi cumpleaños este año era simplemente sentarme a ver musicales con mis hijos y mi esposo Jonathan. De verdad me encanta pasar tiempo de calidad con ellos, así que intento estar presente tanto como sea humanamente posible cuando puedo. Ellos entienden perfectamente que trabajo y están muy orgullosos de mí. Estoy muy involucrada en la escuela de ellos y me gusta estar presente siempre que puedo. Creo que así es como lo hago. Simplemente trato de estar completamente inmersa tanto como sea humanamente posible. Pero no siempre se puede lograrlo. Por supuesto. Pero eres una verdadera inspiración para muchas madres que también quieren vivir sus sueños y no sienten que pueden hacer ambas cosas. Es difícil, es duro. Simplemente tienes que hacerlo. Se convierte en algo como jugar Tetris en tu mente, navegando el horario, estar aquí y allá al mismo tiempo. Claro, esta es una pregunta que le hago a muchas personas por la que siento curiosidad. Antes de que supongo que podría ser difícil para mí hacerte esta pregunta, porque tu carrera siempre ha estado despegando y mejorando desde que eras adolescente. Has tenido muchas oportunidades desde el principio, pero ¿puedes recordar el programa de televisión o la película que de verdad llevó tu carrera al siguiente nivel? ¿Puedes recordar en qué momento fue? Siempre ha sido poco a poco. Sentía que era paso a paso, avanzando poco a poco. Definitivamente pienso que, al hacer New Girl, eso fue algo grande porque jamás se había promocionado a ese nivel. Bueno, era como otro nivel. Teníamos cerca de 30 años al empezar, así que no era una bebé, sino una adulta completamente desarrollada. Ya habías realizado muchos proyectos. Había hecho un montón de cosas interesantes en mi vida, pero cuando hice ese programa, mi cara estaba inesperadamente en el costado de un monumental edificio que estaba como a unas pocas calles de distancia de mi casa en aquel momento. Y recuerdo claramente que estaba conduciendo. Era en el famoso Highland, en Hollywood, y estaba yendo a trabajar a New Girl, cuando de pronto vi mi rostro. Es mi cuerpo, y decía, sencillamente, encantadora. También pensé, Dios mío, esto es una locura total. Y un tipo me vio en mi coche. No tenía ventanas polarizadas ni nada. Solo iba conduciendo un Prius o algo así, y el tipo me ve en el coche, y cruza corriendo, y empieza a golpear mi ventana. Saludando. Y señalando aquel cartel, y yo estaba atrapada en el tráfico, en Highland. Quien conoce Los Ángeles sabe que Highland siempre está con mucho tráfico, y yo sentía que tenía que escaparme, pero el tipo seguía golpeando mi ventana. Pero recuerdo vívidamente sentir que eso era otro nivel completamente distinto de marketing al que había experimentado antes porque hice 500 días con ella. Aparecía en un montón de carteles publicitarios. Y era diferente, aunque era cómico porque yo no era el personaje principal. Era más como un persona en eso, pero estaba en algunos carteles publicitarios para eso. Cuando estás en un cartel así, es como una cosa extraña y surrealista porque parece tan físico. Pero existen esos carteles, luego estaba mi cara en ese edificio. Era un característico edificio en la base de mi calle, básicamente. Sí, fue una locura. ¿Cómo aprendiste a manejar la fama en ese nivel? Eso fue verdaderamente difícil. ¿En serio? En realidad no estaba completamente preparada para ello, me sentí muy tímida y hasta quería irme porque me encanta estar en el escenario, que las personas me miren y aplaudan. Sí, sin duda me encanta esa sensación. Y eso es obvio, cualquier actor, intérprete o cantante ama eso. Pero enfrentar a las personas corriendo hacia ti y rodeándote, eso era algo para lo que necesitaba y tenía que prepararme. Nadie de verdad te proporciona un manual de instrucciones para eso. No tenía un manual de cómo actuar, simplemente huía, no sabía exactamente qué hacer. Estoy segura de que cometí muchos errores,
Pero creo que, en cierto punto, me di cuenta de que tomé esta decisión consciente de ser una actriz en televisión y claro, a esas personas eso significa que les gusta el programa y debía ser lo más cortés que podía. No quieres quedarte atrapada en una situación peligrosa o incómoda. Pero creo firmemente que tener algunas prácticas meditativas, como respira hondo, es importante. Y es que da miedo cuando cuando era niña, las personas me miraban, se reían y eran crueles. Y así es el mismo sentimiento cuando todos te miran, y eso me lo recordaba. Así que pensaba que me miraban porque estaban siendo crueles, aunque no fuera así. Te estaban alentando. Sí, pero se sintió igual. Así que creo que superar eso fue un buen momento. En algunos momentos eso me recordó a cuando era niña y las personas actuaban de manera algo abusiva conmigo. Te afectó emocionalmente. Eso me afectaba sentimentalmente y tenía miedo, sentía que quería escapar, pero ahora no lo veo así para nada. Pienso que es agradable. Las personas me miran y me saludan. Mientras mis hijos se sientan seguros, todo bien. Las personas respetan. Sí, es algo diferente. ¿Dónde te encontrabas en la escala de amor propio antes de que el programa tuviera éxito y después de que el programa tuviera éxito? De hecho, era gracioso porque siempre solía bromear sobre las fluctuaciones del ego, no como si yo personalmente las tuviera. Siempre tuve un fuerte e inquebrantable sentido de identidad que sé con certeza que soy yo. Sé quién soy, con seguridad. Pero cuando eres tan famosa, hay un nivel diferente. Pero hay un cambio. Como cuando tienes un cambio de perspectiva, ¿no? Donde de repente pasas de lo pequeño a lo grande. Esos cambios de perspectiva en realidad pueden desestabilizar tus sentimientos. No diría que siempre amé. Suena divertido decir que siempre me amé a mí misma. Constantemente sentí una buena cantidad de creencia en mí misma. Supongo que sí. ¿Cómo te sentías antes del programa? Me conocía a mí misma y todavía estoy aprendiendo mucho sobre mí. No obstante, también está el hecho de que te descolocan los constantes cambios, pero aún a través de todo esto, sabía quién era. Eso es genial. Es difícil. Creo que a veces, especialmente si alguien me malinterpreta, eso es lo más difícil para mí. Y eso me puede afectar un poco. Si alguien de verdad malinterpreta algo que hago, eso se siente extremadamente mal para mí. Sí, sin ninguna duda, eso es lo más difícil a lo que me he enfrentado. Hago esta pregunta porque he notado que bastante personas, antes de tener éxito, dinero o fama, valoran su amor propio más alto. No obstante, suelen autoevaluarse más bajo tras avanzar en carrera, negocios, seguidores o cosas así. Sí, Pero suena a que tenías un buen sentido de identidad personal. tengo un buen sentido de identidad propia, nada más. Eres quien eres. Sé quién soy. ¡Guau! Sigo siendo quien era desde pequeña. Pero, ¿cómo aprendiste a aceptarte cuando otros se burlaban de ti? Sí, eso fue difícil. ¿Cómo aprendiste a no cambiar para agradar a los demás y ser la persona única y original que eres? Bueno, en realidad creo que esa fue la lucha constante de mi adolescencia, intentar ser como los demás. De cierta manera me refugié bastante en mí misma, ya que de verdad estaba tratando de seguir lo que otras personas querían de mí durante mucho tiempo. Con el tiempo, creo que a través de la actuación, siendo una intérprete, fue cuando me di cuenta. Fue ahí cuando terminé teniendo más éxito, cuando finalmente estaba aceptando quién soy yo realmente. ¡Guau! Creo que eso vino desde temprano, así que sabía claramente que cuando dejo ir algo y no estoy sola, pensando y reflexionando, ¿les caeré bien si hago eso o esto? Cuando simplemente soy yo misma, tengo mucho éxito. Más triunfo de lo que tendría si intentara hacer algo diferente. Especialmente siendo actriz, tienes que ser un poco desinhibida o algo parecido. Claro. Así que cuando eres tú misma, eres exitosa. Sí, Constantemente. lo asocio con éxito. Vaya. Eso es hermoso, aunque tomes el papel de otro personaje.
Todavía sigues siendo tú mismo, mantienes metido profundamente en ese personaje tan auténtico. Sé que hay actores que se pierden completamente en su personaje al actuar, pero lo siento, incluso los mejores actores. No puedes no reconocer a Meryl Streep. Ella es probablemente la mejor actriz del mundo, pero aún así sé que es ella misma. Sí, Por supuesto, ella puede hacer transformaciones impresionantes, pero todavía sé que es ella. Aún así está esa misma persona allí, y hay una razón fuerte por la que hay cierta esencia que permanece inmutable. sí. Pero cada actor es diferente. Hay algunos actores que no se alejan mucho de quienes son en realidad o en sus vidas normales, pero aún así nos encanta verlos actuar. Siguen siendo grandes actores para nosotros. No son tan transformadores como otros. ¿En qué etapa te encuentras en esta temporada de tu vida? ¿Cuál es la visión que tienes ahora? Después de más de 20 años de mucho éxito en varios géneros, ¿qué te emociona crear y desarrollar? ¿En el plano personal y profesional? Sí, todavía me encanta actuar. Me gusta hacer música y me emociona hacer las mismas cosas que me fascinaban cuando era solo una niña. Todavía me entusiasma completamente. Sigo disfrutando inmensamente hacerlo. Siempre pienso que ser actriz es exactamente como ser cineasta. Estamos concentrados en una cosa un poco más específica, pero estamos allí, siempre disponibles para ayudar a que se haga la película. Y de nuevo, creo que hablé de aporte de valor antes, pero ¿soy un verdadero aporte de valor? ¿Cómo puedo ser el mayor aporte de valor posible? Es mi trabajo principal estar en el set de filmación, ayudando incondicionalmente a que se haga la película de la forma que sea necesaria. Es como un reto, algo divertido para mí. Disfruto ese trabajo. Todavía lo amo y lo disfruto. Incluso ahora que soy madre, tengo una relación maravillosa y suceden todo tipo de cosas que son diferentes a distintas etapas de mi vida, pero todavía me encanta hacerlo. Es asombroso. Es muy divertido. Esta es una pregunta llamada Las tres verdades. ¿Bien? Imagina que es un escenario hipotético. Bien, Vives el tiempo deseado en este mundo, pero es tu último día. Muchos años después de tu matrimonio y después de haber creado lo que quieras. Por alguna razón, en este hipotético escenario, debes llevarte todo tu trabajo, todo lo creado y en lo que participaste, incluso esta conversación. Por la razón que sea, tristemente ya no tendremos acceso a tu bella música en este mundo. bueno, Pero en este último día de vida, tienes la oportunidad de dejar atrás 3 lecciones, 3 cosas que sabes que son verdaderas sobre tus experiencias de vida que querrías dejar atrás. sí. ¿Cuáles serían esas 3 lecciones o verdades que compartirías si no hubiera otra cosa por la que ser recordada? Está bien. Creo firmemente que tener la habilidad de cambiar tu perspectiva es una de las mayores, más valiosas fortalezas que puedas tener en la vida tuya y es algo que puedes practicar constantemente. Sostengo firmemente que, si no te estás divirtiendo genuinamente en tu trabajo actual o en lo que haces en tu vida, estás practicando lo incorrecto y que siempre debes intentar ser completamente tú mismo. Son buenas verdades, me gustan. Sé tú mismo, sé original. Sí, Me encanta. Quiero reconocer tus logros, Zoe, por cómo has sido tan constante en tu vida, en tu carrera, y cómo has sido original. Te has divertido mucho. En lo que siento que te he visto, y otras personas te han visto, te has divertido mucho. sí. Despiertas alegría, risas, amor y una gama de emociones en las personas cuando experimentan tu arte. Quiero reconocerte por ser una gran artista, que evoluciona constantemente, que está presente y aporta valor, no solo intentando sacar provecho de cada situación, sino estar presente, amarse completamente a una misma, también contribuir a los demás a tu alrededor y estar presente con un corazón hermoso. Por eso quiero reconocerte. Eres muy dulce. Claro, sí, me gustaría reconocerte por eso. Obviamente no te conozco tan bien, pero por lo que he visto y el trabajo que has creado, aportas mucho amor y alegría. Eso es muy amable. Muchas gracias. Lo sentí. Bien, me alegra que así haya sido. Última pregunta, Sui. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Definición de grandeza. Personalmente,
Creo que es cuando puedes ser humilde, reconocer las cosas que no sabes, identificando dónde puedes aprender y cómo puedes mejorar. Para mí, eso es como un estado de grandeza, porque no estás diciendo que ya terminaste, simplemente estás diciendo que estás comenzando. Sigo trabajando en ello diariamente. Hay muchísimos lugares a los que quiero llegar y obviamente siempre sigo aprendiendo porque no lo sé todo. ¿Quién podría saberlo todo? Estoy pasando por esta fase de la vida porque sé que me preparará mejor para el futuro porque quiero tener una familia a largo plazo. Sí, Pero solo quiero saber que estaré bien de nuevo. eventualmente podrías volver y hacer estas cosas de nuevo. No me molesta entrenar constantemente si creo que valdrá la pena o funcionará.